primera circunvolución del lóbulo temporal en su porción media profunda al opérculo. Y en el área motora es cuando puede haber un déficit motor en el área motora primaria, por ejemplo, o alguna alteración en el tallo encefálico o nervios periféricos. Y sin embargo, no se considera trastornos del lenguaje, porque una cosa es el área de Broca y otra cosa es el área motora primaria. Puede ser que esté alterado el área motora primaria, pero el área de Broca esté conservada. Entonces quiere decir de que no tiene afasia o alteración del lenguaje. Simplemente le dificulta mover el músculo de alguna manera por la vía piramidal o la motoneurona inferior, que es la motoneurona alfa, que esté alterado y no precisamente esté alterado la expresión del lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando están alteradas las áreas primarias, motores sensitivas, que no hay alteración directa del lenguaje, de las áreas mesicosimbólicas que sí están alteradas, o el área de Broca o el área de Wernicke. Y que si está alterado el área de Broca y de Wernicke más otras áreas cognitivas, que está alterado a mayor escala el área de abstracción y de pensamiento, entonces aquí estamos en presencia de un cuadro demencial. El polígono de Grasset es lo que explica el diagrama anterior de cómo la información sensorial, visual y auditiva puede modificar el pensamiento a través del lenguaje y que estos pueden ser expresados, ¿sí? Por un lenguaje hablado o escrito, ¿ok? Recuerden que existe un lenguaje mímico de las emociones que no es el objetivo de la clase de hoy. Eso es en la clase de emociones. ¿Qué es la dominancia? La dominancia es el hemisferio cerebral el cual representa o localiza el área cortical, predominantemente el lenguaje. Pero no solamente el lenguaje. La dominancia va en relación a cualquier área cognitiva. Por ejemplo, la atención selectiva, su dominancia se encuentra en el lóbulo parietal derecho, ¿sí? Que si está alterado el lóbulo parietal derecho o una lesión de cualquier tipo, bien sea vascular o un tumor cerebral que comprometa el lóbulo parietal derecho, puede producir el síndrome de heminegligencia e heminatención. En este caso, el lenguaje existe una dominancia en el hemisferio cerebral derecho o izquierdo, dependiendo ¿sí? de la dominancia corporal. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si la persona es diestra o zurda, puede modificar el porcentaje de dominancia a nivel cerebral. Para las personas diestras, eso quiere decir que las personas que utilizan los objetos con la mano derecha, por ejemplo, el 98% de su dominancia del lenguaje se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo. Para las personas zurdas, eso no ocurre de esa manera, sino que ocurre un 50% y 50%. ¿Qué quiere decir eso? De los 100 pacientes o personas zurdas, 50 personas su dominancia se encuentra en el hemisferio cerebral derecho y las otras 50 personas zurdas se encuentra su dominancia en el hemisferio cerebral izquierdo. Eso es 50 y 50. ¿Ok? Eso es importante porque lesiones a nivel cerebral que comprometan el área del lenguaje va a depender si la persona es diestra o zurda. Si es diestra, entonces su área de lenguaje se encuentra en un 98% en el hemisferio cerebral izquierdo. Mientras que las personas zurdas puede ser que el 50% unos o el 50% de las personas zurdas se encuentra su dominancia en el hemisferio cerebral o derecho y el otro 50% en el hemisferio cerebral izquierdo. La exploración de la dominancia va más allá si la persona sabe escribir. Por ejemplo, una persona o paciente analfabeta que no sepa leer ni escribir, se puede explorar la dominancia con un test que explora con qué mano utiliza para agarrar el cubierto, el cuchillo, la mano que se utiliza para peinarse, entre otras cosas, para cepillarse los dientes, entre otras. Entonces ahí se puede explorar la dominancia si es diestro o zurdo en relación
al hemisferio cerebral donde se encuentra el área de lenguaje. Para explorar el lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico es distinto a la exploración del lenguaje desde el punto de vista psiquiátrico o del psicólogo clínico. ¿Por qué? La exploración desde el punto de vista psiquiátrico va relacionado con el pensamiento. Eso quiere decir, una persona que tenga alteración del pensamiento, el lenguaje va a estar alterado. Hay personas que hablan rápido, hay personas que hablan lento, hay personas que no se le entiende adecuadamente o que su expresión del lenguaje, la simbología que utiliza, no se relaciona con el contexto social en el cual está la persona. Esto quiere decir porque hay una alteración del pensamiento, va relacionado. ¿Okay? En este caso es cuando está alterado el lenguaje desde el punto de vista estructural, cuando hay una alteración cortical a nivel del área de Broca y de Wernicke o su conexión. La conexión que hay entre el área de Broca y de Wernicke se realiza a través del fascículo uncinado, quiere decir que las neuronas o los cuerpos neuronales y dendritas que se encuentran en el área de Wernicke, sus axones van hacia el área de Broca. ¿Entendido? Y los coloqué aquí en colores es para explorar en la entrevista la alteración orgánica o la alteración desde el punto de vista estructural a nivel cerebral. Ahora, si hay que explorar mediante el lenguaje del pensamiento, eso se corresponde al examen mental. Entonces, ¿cómo se explora el área, por ejemplo, de comprensión o de Wernicke? Se explora, por ejemplo, en la entrevista. ¿Qué es lo que dice la persona? ¿Cómo expresa sus pensamientos? Esa es una manera de explorar la comprensión. También se explora eh, dándole una orden al paciente, ¿sí? Puede ser de que una persona le das una hoja al frente y le diga a esta persona una orden, que agarre la hoja con la mano izquierda, que lo doble por la mitad y luego les coloca en el suelo. Entonces, una manera de explorar la comprensión del lenguaje. O tóquese la oreja izquierda con la mano derecha. Son órdenes más complejas, ¿ok? Pero sin embargo, cuando se explora de esa manera, no se explora directamente, o sea, se explora el lenguaje directamente, pero no solamente se explora el lenguaje, sino que se explora otras áreas cognitivas, como por ejemplo la atención sostenida y selectiva, por ejemplo, ¿sí? Al mismo tiempo que se explora el lenguaje, porque cuando se le da una orden a una persona, se tiene que comprender adecuadamente y tiene que prestar atención la orden, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia entre cuando hay una alteración de la comprensión de la alteración cuando hay un compromiso de la atención selectiva, como el síndrome de en mi negligencia, en mi inatención. Y recuerda que la dominancia cambia si es de atención selectiva o de lenguaje en pacientes diestros o zurdos cuando se refiere al lenguaje. Entonces, hay una comunicación entre ambos hemisferios a través de el cuerpo calloso y entre otras estructuras, ¿sí? Entonces, la comprensión se explora de esa manera. Aquí exploramos el área de Wernicke. Otra manera de explorar el área de Wernicke sería la denominación, mostrando un objeto y decir qué es el objeto. Entonces la persona puede decir de que si le muestras un celular, tiene que responder que es un celular. O si le muestras un lapicero, tiene que decir de que es un lapicero. O mostrando un reloj, el paciente tiene que decir que es un reloj. Entonces, con la denominación y la comprensión se puede explorar el área de Wernicke. La denominación también se explora el área gnósica. En ese caso, si le muestra el objeto al paciente por vía visual, entonces allí se estamos explorando la gnosia visual. Estamos explorando otras áreas cognitivas relacionadas al lenguaje también, que sería la gnosia. La repetición es eh, diciéndole al paciente que repita 3 palabras que no tienen relación entre una y otra. Por ejemplo, al paciente yo le puedo indicar que repita las 3 palabras que serían pelota, árbol y bandera. Y el paciente tiene que repetir las 3 palabras, pelota, árbol y bandera. La orden es auditiva, llega al área de Wernicke,
Luego del área de Wernicke tiene que pasar al área de Broca para luego repetir de manera verbal las tres palabras, pelota, aro y bandera. Entonces la repetición de las tres palabras tiene que estar indemne o tiene que estar funcionando el área de Wernicke, el fascículo uncinado o arcuato y el área de Broca. Las tres áreas al mismo tiempo para poder repetir la palabra de manera adecuada. Para explorar el área de Broca solamente se explora mediante la afluencia. La afluencia se explora mediante el número de palabras por minuto. Eso va a cambiar según la cultura, según la región dentro del país, los números de palabras que se emiten en un minuto. Por ejemplo, en Maracaibo puede ser de que hable un poco más rápido en relación a la región andina, que hablan un poco más lentos. Pero si emite pocas palabras por minuto, por ejemplo, 5 palabras por minuto, entonces es un lenguaje que está hipofluente. Lo dice de manera coherente, pero está hipofluente. Muchas menos cantidades de palabras por minuto. Entonces estamos hablando de un lenguaje hipofluente y puede ser de que esté asociado con el, el área de Broca alterada. Entonces, la comprensión, si está alterado, entonces quiere decir que es un paciente que no comprende, pero como el área de Broca está conservada, dice muchas palabras por minuto. Entonces, cuando está alterado una de estos ítems o varios de estos ítems combinados, entonces ahí se le da la clasificación de la fascia y dónde está involucrada la alteración de esa área. Y eso lo voy a describir más adelante. Como hemos descrito en el lóbulo parietal, existe un lobulillo parietal inferior y que a su vez ese lobulillo parietal inferior se divide en gyrus angular y el supramarginal. El que cumple la función de la lexia, o sea, la capacidad de la persona para leer, y grafia, en relación a ese circuito neuronal que permite a la persona escribir, ¿sí? Se encuentra en el gyrus angular que forma parte del lobulillo parietal inferior. Y por esa razón dicha área forma parte del área de Wernicke, o sea, el área mensico-simbólica de comprensión. Entonces, una alteración en esa área puede producir lo que sería la alexia y la agrafia. Alexia, la incapacidad para la persona para leer, y agrafia, la incapacidad para la persona para escribir. Pero, si se dan cuenta, la grafia puede ser expresión del lenguaje escrito. Entonces, es información de la comprensión de lo que se lee, ¿sí? Y si esa información quiere ser transmitida como un dictado para escribir, por ejemplo, la información del área de Wernicke tiene que pasar al área de Broca para planificar el movimiento de la escritura, luego activar el área motora primaria y ejecutar el movimiento. Recordar que la grafia también es una expresión de conjunto de símbolos para que la persona pueda entender y comunicar. Entonces la grafia, esa área tiene que ser trasladada al área de Broca para su expresión. Entonces la afasia es la perturbación del lenguaje caracterizado por la pérdida de la noción de los símbolos mediante los que el hombre intercambia ideas con sus semejantes. Defecto o pérdida de la capacidad de expresión por medio de la palabra o la escritura y o de la capacidad de comprensión del lenguaje hablado o escrito, debido a lesión o enfermedad de las áreas cerebrales que la controlan. Hay varios puntos que tomar en cuenta en esta descripción. Primero, es una pérdida. Eso quiere decir de que el lenguaje se desarrolló adecuadamente, ¿sí? Y luego lo perdió. No forma parte de un trastorno del lenguaje del neurodesarrollo, no. El trastorno del lenguaje del neurodesarrollo es que no adquirió el lenguaje. Aquí es que lo adquirió y luego lo perdió. ¿Sí? Recuerda que el intercambio de ideas tiene que ver con el pensamiento. Lo que estoy pensando, utilizo la simbología para que se active el área del lenguaje y poder intercambiar ideas. Es un defecto o una pérdida de la capacidad de expresión por medio de la palabra y la escritura o de la capacidad de comprensión. O sea, estamos describiendo cuando se altera el área de Wernicke o el área de Broca. Y lesión o enfermedades pueden ser de cualquier tipo. Un tumor cerebral,